Jesús habitó con la humanidad. Y aquí vemos, pastor, todo lo que veníamos diciendo más atrás. Y ahora vemos a Jesús, ¿verdad? Que Él habita con nosotros. Y la pregunta, pastor, y la gente que también nos ve, ¿cómo es que nuestro Dios habita entre nosotros? ¿Qué fue lo que Él hizo para vivir con nosotros? Es interesante. Miren, cuando Jesús se encarnó, porque hay que diferenciar dos conceptos. Jesús se encarnó, no se reencarnó. Porque en realidad la reencarnación es que usted diga que alguien vivió, murió y volvió a reencarnarse. Pero lo que hizo Jesús es encarnarse. ¿Por qué en el plan de salvación Jesús tuvo que hacerlo? El Hijo de Dios tenía que encarnarse. Porque en realidad recordemos que allá cuando Dios dice a Adán y Eva, el día que comieres del fruto del árbol, ciertamente morirás. Por lo tanto, y aquí está, hay algo muy importante, que cuando Dios dice algo, querido amigo, es porque Dios es Dios. Tú no debes sentarte a querer como dialogar con Ir Dios. más allá. O decir, Señor, ¿será que tal vez te equivocaste? No. En realidad, cuando Dios dice no, es que tú debes obedecer. Pero Amén. a consecuencia de la desobediencia, pues alguien tenía que morir. Porque la palabra de Dios es santa, Dios no provisiona. Hay gente que quieren hacer creer de que Dios cambia lo que Él dijo, pero no. Una prueba de eso es que en realidad en el trasfondo, al desobedecer, Adán y Eva habían quebrantado la ley de Dios. Por lo tanto, la ley de Dios debía ser restituida. Y eso implicaba que si Dios aplicaba justicia, pues Adán y Eva merecían morir. Amén. Pero ahora Dios ama al pecador. No es que ame al pecado, pero Dios ama a Adán y Eva, tal como te ama a ti y a mí. Amén. Por lo tanto, entonces, él ya desde antes de la creación, porque Dios es Dios, ya había creado un plan de salvación, en el cual, pues, alguien tenía que tomar el lugar del hombre y entonces debía pagar lo que Dios había dicho. Tenía que morir alguien. Y entonces, para cumplir ese propósito, Cristo tenía que humanarse. Y al humanarse tenía que vivir al igual que nosotros, sujeto a... Pero sin pecado, pastor. Exactamente, sujeto a pasiones, dice algunas versiones, pero óigase bien, ahí hay que entender una cosa, que la naturaleza de Cristo siempre ha sido santa. Por lo tanto, los pecados que nosotros somos propensos a caer, Él no los tenía. Porque, digamos, en el proceso en el cual el tiempo que llevas viviendo en la tierra, tú poco a poco tu mente o tu tendencia se va contaminando más al mal. Por lo tanto, por ejemplo, aquellas tendencias que tú tienes hacia ciertos pecados, Jesús nunca experimentó eso porque su naturaleza en sí era una naturaleza sin corrupción. Recuerden que en la tipificación del santuario, el cordero tenía que ser perfecto. sin defecto, perfecto. Sí, por lo tanto, entonces, Cristo al vivir una vida santa aquí, entonces debía ser capaz de imputar justicia perfecta a todos aquellos que acudieran a él. Amén. Aníbal. Aquí me encanta esta lección del día jueves porque vemos de que a través de toda la historia del Éxodo vemos al final del día jueves la reencarnación de Jesús. Todo Amén. lo que se vivió a lo largo de la historia del Éxodo, construcción del tabernáculo, las ceremonias, todo apuntaba a Jesús. Y vemos que ya en los tiempos de que habitó Jesús vino y, como decía el pastor, se encarnó en una persona así como nosotros y también cumplió todos los procedimientos que el tabernáculo Que el santuario apuntaba hacia estaba, digamos, sí, en cierta forma solicitando para el perdón de los pecados. Ahora interesante esto también, cuando yo noto que ya los profetas lo decían, pues el Salmos capítulo 40, versículo 7 dice, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, y Hebreos 10:5 dice, mas me has preparado un cuerpo. Qué impresionante, ¿verdad? Donde vemos. Ahora, ¿por qué pasó todo esto? ¿Por qué haber todo este proceso? Algo que me encantó fue este comentario donde dice, desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. O sea, vino donde vivía el hombre para salvarnos. Él aquí vino, habitó entre nosotros. Él sabe en preocupación, Él sabe en que yo soy débil, o sea, la Biblia dice que Él nos va a dar la fuerza y el poder para vencer.
Pastor, creemos, ¿verdad?, de que Jesús vivió entre nosotros, pero que también nos enseñó la forma en cómo debemos de vivir con Él. Amén. Dicho sea de paso, al humanarse y vivir una vida perfecta, nos muestra a nosotros de que en obediencia y comunión con el Padre, tal como Él vivió, se puede vivir una vida santa. Esta santidad no es inherente en nosotros, pero nos asegura que si por fe nos acercamos a Él, nos hacemos amigos de Él, entonces Él se encarga a través de su Santo Espíritu ir moldeándonos poco a poco a imagen y semejanza de Dios. Ahora, Amén. hay gente que dice, pero pastor, eso es casi una misión imposible. Ah, bueno, pues hay algunos ejemplos en la Biblia. Moisés, dice la fue Biblia uno que de cuando ellos. él, a medida que fue avanzando con Dios, llegó a ser el hombre más manso de la tierra. manso de la Y eso que tierra. era un hombre violento. Ajé, Ahora, era otro enojado. ejemplo. Génesis menciona A el Noé, caso de Enoc. Enoc, específicamente. Enoc dice que caminó 300 años con Dios. ¿Y qué pasó con ¿Y Enoc? Dios se lo llevó? Dios se lo llevó. Elías, Exactamente. semejante a nuestras pasiones también. Entonces, vemos de que sí se puede con la ayuda de Dios. Yo quiero mencionar Amén. solo un pequeño detalle en 1 Timoteo 2:5, el texto que hace unos momentos mencioné, en donde dice, un solo Dios, un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Esa última parte del texto casi no lo resaltamos nunca, pero en realidad después que resucitó Jesús, ahora cuando Él se presenta en el lugar santísimo como nuestro sumo sacerdote, Él no renunció a la naturaleza humana. Él sigue siendo hombre y hay Así una es. razón, porque en realidad Él dijo en Juan 14, en los capítulos 14 y el capítulo 15, de que Él dijo, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me haya ido, os enviaré al otro consolador, que es el Espíritu Santo. que es el Espíritu Santo. Ahora, Dios es omnipresente, omnipotente, ¿y qué más? Omnisapiente. Omnisapiente. Todo lo sabe, está en todo lugar y es todopoderoso. Pero Cristo, para asegurar, porque en el plan de salvación, tanto el Padre, Hijo, Espíritu Santo trabajan en comunión. Amén. No es cuestión de que sea solo Jesús. Ah, que a Jesús se le dio toda la autoridad del plan de salvación. Claro que sí. Pero Dios el Padre, allá en su trono, asegura de mantener todos los mundos sostenidos y gozando de su protección. Jesús está de nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros, pero hay algo interesante, que Él se presenta en forma humana para que tú tengas la seguridad de que tu caso va a ser acepto, porque ahí hay uno a semejanza Amén. tuya, A nosotros. pero sin pecado. Y el Espíritu Santo, pues, lo utiliza, porque Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque en su ministerio Jesús solamente podía estar en un solo lugar. Incluso ahí en el lugar santísimo, Él no ocupa su omnipresencia para asegurarnos una intercesión 24/7. Por lo tanto, entonces Él comisiona al Espíritu Santo para que use su omnipresencia y de esa manera puede estar en todo lugar y de esa manera pueda convencerte de pecado y que busques de aquel que te puede salvar. Como dice la Biblia, que Dios tiene los ojos sobre lo justo como también sobre los impíos. Amén. Aníbal, para ir terminando esta lección. Bueno, para ir terminando, así como Jesús habitó hace 2000 años en la humanidad, también va a habitar próximamente con la humanidad. Depende de cada uno si lo queremos recibir. En aquel tiempo dice que no fue recibido gratamente. Por el pueblo. Podemos a través de la historia nosotros aprender, así como el pueblo de Israel aprendió de que no hacer lo malo delante de Dios y se arrepintieron y miramos que Dios Nos volvió perdonó, a los perdonarlo aceptó. y se presentó a ellos a través del tabernáculo. Así nosotros también, si hemos cometido alguna falta, algún Algún pecado. sabemos que tenemos a un Dios que está intercediendo en los cielos por cada uno de Amén. nosotros y tenemos salvación hasta el momento, pues, y es la oportunidad de nosotros para poder enmendarnos si algún día queremos estar con Dios. Amén. Creo que lo más importante de acá es Jesús, que esté entre nosotros. Pastor, para finalizar esta lección, queremos, ¿verdad?, que nos diga, trae la luz de la palabra de Dios. ¿Hay salvación también para los que están allá afuera? Amén. Aquellos que nos ven. Claro que sí. Recuerden que Juan 3:16, el texto que dice que si se De tal perdiera manera. toda la Biblia, pero estuviera Juan 3:16, usted si lo entiende bien, ahí está su salvación asegurada. Amén. Dicho sea de paso, a veces sí o no que creemos
que necesitamos saber mucho para ser salvo, pero tú solo debes entender el plan de salvación, que en términos técnicos es soterología, que tiene que ver la seguridad o el plan de salvación, cómo tú vas a ser salvo. Debes entender que la salvación solamente se encuentra en Cristo. Amén. Ahora, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, querido amigo, si tú todavía no has conocido a Jesús o tal vez tú estás alejado de la iglesia del Señor, pues la invitación sigue abierta. Mientras exista la intercesión de Cristo en el santuario celestial, tu caso todavía puede ser considerado, tú puedes ser considerado inocente y ser considerado santo ante la presencia de Dios si tú aceptas a Cristo hoy. Amén. Lo que no debes hacer es rechazar la invitación. Ahora, la Biblia dice claramente que no importa qué pecado hayas cometido, siempre y cuando tú vengas a los pies del Señor reconociendo tus faltas, reconociendo tus errores, hay seguridad de perdón, redención, salvación y vida eterna. Pastor, nos damos alegría, pues felicidad de que haya estado con nosotros. Hemos aprendido, ¿verdad? También, no todos lo sabemos nosotros, ¿verdad? Pero nos da el gozo, alegría de ver cerrar esta edición de la lección del Éxodo, el tercer trimestre con usted, ¿verdad? Nos alegra mucho de acompañarnos, estar acá, de saber, ¿verdad?, de que estamos aprendiendo cada día más. Nuestros también que nos ven, nos sentimos felices porque comparten los videos. Pastor, le agradecemos mucho por su honestidad de haber venido y también, ¿verdad?, por tomar este tiempo tan especial de seguir predicando el mensaje, de decirle al mundo que en Jesucristo hay salvación. Amén, alabado sea Dios. Así que, de verdad, muchas gracias, Pastor, por acompañarle. Vamos a invitar a la próxima vez, ¿verdad?, que siga viniendo. Así que le bendiga, amigos y hermanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que la paz sea con ustedes. Aníbal, ¿algo quiere decir? Sí, bueno. Que se preparen para la otra lección también. Correcto, sí, a eso iba, pues agradecerle a cada uno de las personas que nos ven cada Amén, semana, pues, cada porque semana. hemos tenido comentarios muy positivos. Aquí prácticamente finalizamos una cartilla más, pero vienen nuevamente otro inicio, y esperamos que todas las personas que nos han visto nos sigan viendo y compartiendo sus ideas, sus comentarios. Y que gracias, pues, por todo, también su apoyo. Sí, gracias, ¿verdad?, porque nos apoyan, nos animan también a hacer esto, compartir el mensaje, y sobre todo, Jesucristo es el centro de todo. Dios les bendiga, Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes, y recuerden, Cristo viene pronto. Amén. Amén.